Santo Evangelio según Juan, capítulo 8, por favor. Santo Evangelio según Juan, capítulo 8. Aleluya. ¿Lo tiene? Vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Nuestra lectura oficial en el culto, la versión oficial que usamos en la iglesia es la Nueva Biblia de las Américas. Yo recomiendo a los hermanos que participan en la reunión de la iglesia, dirigiendo, coordinando, predicando, que por favor hagan uso de la Nueva Biblia de las Américas. Si no la tienen, en las pantallas siempre va a estar. Amén, mis hermanos. Y así tenemos una lectura uniforme de los textos que leemos en liturgia, que leemos en culto. ¿Ya tienes el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11? ¿Usted lo tiene? Muy bien, acompáñame a la palabra de Dios y leemos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú, pues, qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, y desde ahora no peques más. Padre, gracias por esta bonita oportunidad que nos está de reunirnos en tu casa, Señor, de estar junto a ti como rebaño, como congregación. Sé que nunca nos dejas. Por estar contigo aquí reunidos como congregación es un privilegio grande, Señor. Privilegio que quiero agradecerte. Bendícenos, guárdanos, cúbrenos con tu sangre preciosa y guíanos en tu buena voluntad, Señor. Que la palabra que hoy vamos a exponer sea conforme al designio de tu Espíritu Santo, y que a la exposición de ella mi corazón y el corazón de mis hermanos sea tocado, activado a la obediencia. Te lo pido, Señor Jesús, dándote el honor, la alabanza y toda, Padre, toda la adoración
Gracias, mi Señor Jesucristo. Todo el honor es tuyo. Toda la alabanza es tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si para usted es una molestia, lo siento. ¿Puede usted aplaudir a Jesucristo, el Hijo de Dios? Gracias, Padre. En mi ejercicio de pastor, mucha gente me pregunta, ¿cómo leo la Biblia? Pastor, ¿y qué leo? Y yo siempre voy a mantener una sola recomendación y principal recomendación. Usted lea toda la Biblia. Amén. Lea toda la Biblia. Ahora, sí le aconsejo lo siguiente. Empiece el Evangelio de Juan, si usted es nuevo. Si usted tiene menos de un año en la iglesia, menos de ese tiempo, le aconsejo empezar a leer la Biblia del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es la puerta donde podemos entrar al conocimiento de Dios. El Evangelio de Juan es el único libro en toda la Biblia donde Jesucristo afirma abiertamente que es Dios. Usted no lee en otra parte de la Biblia donde Jesús diga abiertamente, Jesús diga, soy Dios. Y lo dice fuerte, y lo dice claro, lo dice directo. En Juan capítulo 4, versículos 24 al 26. En 8:24, 8:28, en 8:58, en 13:19, en todos esos versículos él dice, soy Dios. Y eso es lo que quería el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan presenta a Jesucristo como Dios. El Dios único y verdadero. El Dios santo y que viene otra vez. En el Evangelio de Juan encontramos a Jesucristo tan abiertamente mostrado desde la eternidad hasta la cruz. Y nos presenta a Jesucristo desde la cruz hasta el trono. En el Evangelio de Juan encontramos el más precioso resumen del plan de Dios para la humanidad. Le aconsejo, si tiene usted menos de un año en la iglesia, empezar a leer la Biblia desde el Evangelio de Juan. Eso le traerá vida y le traerá luz. Ese Evangelio de Juan, al presentarnos a Jesús como Dios, también nos presenta lo que yo he llamado en una serie de mensajes que prediqué hace unos 15 años, tal vez aquí en la iglesia, lo presenta como el Dios revelado, el Dios que se muestra. Juan capítulo 1, versículo 18, Juan capítulo 14, versículo 7 en adelante, hasta el versículo 9, nos muestra a Jesucristo como la máxima y más clara revelación de Dios. Dígale al que está a su lado, Cristo nos muestra al Padre. Dígaselo otra vez al que está a su lado, Cristo nos muestra al Padre. Así que gestos, palabras, actitudes y los silencios de Cristo nos muestran al Padre. Solo Juan se enfoca de una manera sensible a darnos detalles de Jesús que otros evangelios no nos dan. Y esos detalles de Jesús hacen que nosotros podamos conocer más al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, en el capítulo 8 de Juan es un precioso capítulo de contrastes. Un precioso capítulo de contrastes. Usted encuentra el contraste entre la luz y las tinieblas. Desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Jesucristo es la luz del mundo. El mundo está en tinieblas. Usted encuentra el contraste entre el cielo y la tierra. Desde el versículo 21 hasta el versículo 30. Encuentra el contraste entre la libertad y la esclavitud. Del versículo 31 hasta el versículo 40. Y encuentra el contraste entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo. Versículo 41 hasta el versículo 47. Pero hay un contraste más que encontramos en el capítulo 8 de Juan. Y en ese contraste quiero hacer énfasis en esta mañana. Es el contraste entre la miseria humana y la misericordia de Dios. Dígale al que está a su lado, la miseria humana
y la misericordia de Dios. Amados, estos dos principios rigen todo. Todo. Lo visible y lo invisible. Lo alto y lo profundo. Lo oculto y lo revelado. Estos dos principios rigen todo lo que sabemos que es la existencia humana. El hombre está en miseria. La misericordia de Dios saca al hombre de la miseria. El hombre ha sido miserablemente esclavizado por el pecado y ha sido miserablemente cautivo en su propia naturaleza. ¡Ay, la realidad dura que nos golpea cada mañana cuando abrimos los ojos! La dura realidad de que hay una naturaleza que es parte de nosotros. Sé que soy cristiano porque no quiero esa naturaleza conmigo. Sé que soy cristiano porque batallo contra esa naturaleza que me inclina, me jala, me hunde a lo malo, pero afloto y floto y siempre encuentro la misericordia de Dios levantándome, sosteniéndome, abriéndome camino. Esa realidad está rigiendo el mundo entero. El niño, el viejo, el santo, el pecador, el grande, el pequeño, el rico, el pobre, la mujer, el hombre. Todos estamos sujetos a la realidad de una miserable vida sujeta al pecado. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dijo: ¡ah, miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a esa naturaleza que está caída y en miseria. Hablo de miseria porque está arruinada. Hablo de miseria porque está empobrecida. Hablo de miseria porque está lejos de la realidad de un Dios que nos hizo buenos, rectos, perfectos y que nosotros buscamos muchas perversidades. 7, 28 y 29 de Eclesiastés. Hablo de esa realidad, mis hermanos. Ahora Jesús estaba en el templo y la Biblia nos muestra un escenario donde se ve la miseria del hombre, pero donde abunda la misericordia de Dios. El día anterior, al estar Jesús sentado en el templo, Jesús había tenido que batallar con todos los ataques de los fariseos, con todos los ataques de los líderes religiosos de la época. Ellos habían hecho ingentes esfuerzos, pero fallidos, para desacreditar al Señor. Uno lee el capítulo 7 y uno se da cuenta que de una o de otra manera, murmuraciones, descréditos, señalamientos, preguntas capciosas, de todo tipo de cosas se habían inventado para tratar de dañar el plan de Dios. Pero permíteme una cosa. El texto que leímos hace un momento es un texto tan poderoso que para mí amerita que usted y yo lo consideremos como un texto insigne en la vida cristiana. Uno no puede vivir la vida cristiana a espaldas de Juan capítulo 8. Dígale que está a su lado: ponte de frente a Juan capítulo 8. Díselo otra vez: ponte de frente. Ponte de frente porque voy a hablar de lo más feo y sucio de nosotros. Ponte de frente porque va a ser mostrada nuestra condición humana. Ponte de frente con el ánimo de que tu corazón sea mostrado, sea revelado. Pero no para ser destruido ni agotado en esperanza, sino para que sea mostrado frente a la inmensidad de un Dios misericordioso y bueno. Cuando hablo de la miseria humana, estoy hablando de que este pasaje nos muestra la manifestación de la naturaleza de ella. Nos muestra a hombres sin Dios, pero con religión. Nos muestra a creyentes sin conversión. Nos muestra a gente que conoce la ley de Dios, pero que no tiene compasión. Conocedores sin compasión. Religión sin Dios. Creyentes sin conversión.
Así que lo primero que muestra este pasaje es que la naturaleza humana puede ser tan pobre, puede ser tan miserable, que alguien pueda hablar de Dios y no estar con Dios. La naturaleza humana puede decirles que alguien puede ostentar el nombre de Dios sin amar a Dios. Lea el versículo 3, por favor, abra su Biblia. Versículo 3. El versículo 3 dice claramente que vinieron los escribas y los fariseos. Los escribas y los fariseos eran los líderes religiosos del momento, de la época. Eran líderes connotados, eran maestros principales del pueblo. Eran los rabinos, eran los intérpretes de la ley. Lo que ellos enseñaban para la gente, eso era autoridad. Escuche lo siguiente. Era tan importante la posición de estos hombres que ellos podían añadirle al pueblo tradiciones y decirle a la gente que esas tradiciones estaban al mismo nivel que la ley de Dios, y la gente recibía esas tradiciones como tal y las observaba, las guardaba como si fueran palabra de Dios. Eran hombres con fuerte influencia entre ellos. Ellos cumplían fielmente las ceremonias, eran rígidos en cumplir apegado tradiciones y la parte externa de la ley. Eran personas intachables en la observancia de ritos, de ceremonias, de costumbres, de tradiciones. Eran gente con religión, pero sin Dios. A ellos no les interesaba la piedad y la santidad. A ellos les interesaba la religión y la buena opinión de la gente. Jesucristo dijo en Mateo 23, 28 de ellos: por fuera se muestran justos a los hombres. Ellos tenían solo una intención: que todo el mundo tuviera un buen concepto de ellos. Jesucristo los describió como sepulcros que estaban blanqueados, llenos de hipocresía e iniquidad. Jesucristo los acusó sin temor de que eran personas que les importaba que todo el mundo hablara bien de ellos, aunque Dios tuviera su puño en contra de él. A ellos no les interesaba. Eso es miseria. Es miseria cuando a ti te interesa más la opinión de los hombres que la de Dios. Es miseria cuando busca la gloria de los hombres y no busca la gloria de Dios. Dile al que esté a tu lado: es miseria. Somos miserables cuando estás pendiente de que la gente diga y que en el cielo haya un rostro que se volteó. Él es miserable cuando el que está a tu lado tiene de ti el mejor de los conceptos y a ti te importa lo que él piense y no lo que piense Dios. Eres miserable cuando te avergüenzas de levantar tus manos cuando Cristo las extendió por ti en la cruz del Calvario. Eres miserable cuando vienes al templo y quieres entrar rápido que nadie se dé cuenta que eres cristiano. Eres miserable cuando Cristo, muriendo públicamente por ti en la cruz, tú estás avergonzándote de él. Miserable es la miseria humana. La miseria que tal vez muchos de los que eran escribas y fariseos tenían. Juan capítulo 7 dice que entre ellos, entre los escribas y fariseos, había mucha gente simpatizante de Cristo, pero no querían perder el estatus, no querían perder la posición, no querían perder la influencia religiosa, a pesar de que sabían que Cristo era el Salvador. Sus corazones les decían: ese es el Maestro, ese es el Mesías, en él se cumple la ley. Pero a ellos les interesaba más la gloria de los hombres. Y quiero que miremos tres aspectos rápidamente de esa miseria humana. Primero, a ellos les interesa más el pecado de otros que su propio pecado. Lea el versículo 3, por favor. ¿Tiene su Biblia? Versículo 3. ¿Lo tiene? Y poniéndola detrás de la gente
y poniéndola donde nadie la viera, y poniéndola donde nadie supiera. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y poniéndola dónde? ¿En medio de qué? ¿Ha leído usted el versículo 2? ¿Cuánta gente había? Todo el pueblo. Óyeme, no estamos hablando de un grupillo de personas. No estamos hablando de un simple grupo de personas. Todo el pueblo vino a él, dice el capítulo 8, versículo 2. Ahora, quiero llamar su atención a algo antes de avanzar. En el capítulo 7, abra su Biblia, por favor. Y en el capítulo 7, en el versículo 12, en el versículo 20, vaya leyendo esos versículos, por favor. 12, versículo 20, en el 27, en el 31, en el versículo 40 al 43. En esos versículos hay algo diciente. Y es que hasta ese momento el pueblo estaba dividido. Había gente que sí creía en Jesús, hay gente que no creía. Había gente que lo aceptaba y hay gente que lo rechazaba. Había gente que lo defendía y hay gente que lo atacaba. En el capítulo 7 se ve gente dividida, un pueblo dividido. Es que Jesucristo tiene el poder de dividir. Alguien diga amén por eso. Ahora, cuando Jesucristo llega al templo al día siguiente, todo el pueblo, ¿cuánta gente? Mire, Jesucristo inicialmente puede dividir una familia, porque algunos dicen, yo no voy para esa iglesia, yo no sigo allí, pero cuando pasa el tiempo, finalmente todos llegan a los pies de Cristo, mi hermano. Y eso pasó al día siguiente todo el pueblo vino a él, vino a escucharlo. Alguien diga, bendita la palabra de Dios. Y vinieron a escucharlo. Habían grandes, habían ricos, habían religiosos, habían no religiosos, había toda clase de personas en la reunión. Habían grandes, habían pequeños, habían mujeres, niños, hombres, todos reunidos. Pero la Biblia dice que ellos la exhibieron. Ellos la habían sorprendido en el acto de adulterio. Y le pusieron en el medio. Mire cómo es la miseria humana. La miseria humana es tan triste que es más fácil señalar el pecado de otros que mirar nuestro propio pecado. Es más fácil que todo el mundo supiera, ella hizo algo que yo no he hecho. Ahora, cabe bueno decir lo siguiente. ¿Cuándo la miseria humana trabaja más evidentemente? Cuando tú sientes que el otro peca y que tú tienes derecho a juzgar porque tú no pecas igual. Dile al que está a tu lado, ay papi. Bueno, puede ser, ay mami más bien. A los que digan, ay, ay. Y yo creo que ellos tenían en su corazón, bueno, versículo 6 nos dice la intención, que era tenderle una trampa a Jesús. Pero en su afán de tenderle una trampa a Jesús, no le importó a una mujer que sufría. En el afán de alcanzar su propósito y demostrar su punto. Porque hay gente que para demostrar su punto, no le importa sacrificar nada. No le importa sacrificar la reputación, el nombre, el valor, la dignidad de otros. Ellos querían su punto. Ellos querían comprobar. Ellos querían denunciar. Ellos querían hacer tropezar a Jesús. No importa, yo quiero demostrar mi punto. Y que haya una mujer en medio que quede mal, que quede como indecente, que quede pecando, que se dañe su reputación, que el esposo no la reciba, etcétera, etcétera, porque hay que demostrar mi punto. Amados, acaba de decir versículo 20 del capítulo 8 de Juan. Lea su Biblia. Yo no me voy a cansar. Lea su Biblia. 8:20. Que Jesucristo estaba en el lugar de las ofrendas. ¿Lo nota? Jesús estaba en el lugar de la ofrenda. Era el lugar donde se rendía adoración. Era el lugar donde había un ambiente de entrega. Un ambiente de renuncia, de entrega al Dios sublime. Era el lugar sublime del templo. Era el lugar donde presentaban ellos su ofrenda a Dios. Pero no les sorprenda. La miseria humana no le importa echar a Dios a un lado para ponerse Él en el medio. A ellos no les importaba que estuvieran en el lugar de la ofrenda.
A ellos no les importaba la adoración. Detengan la adoración, detengan la enseñanza. Aquí hay pecado. Dile al que está a tu lado, miseria humana. Ahora, lea el versículo 5, por favor. Ellos afirman, la ley de Moisés mandó apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, aquí hay tres cosas que quiero rápidamente hacer notar. En ninguna de las dos primeras haré énfasis. En la última sí trabajaré. Primero, era gente que manipuló el texto de la Biblia. La Biblia no decía eso. La ley no decía eso. ¿Me escuchó mi hermano? En la ley se decía de que las personas caídas en adulterio debían ser apedreadas. ¿Debían ser apedreadas? No. Decía que tenían que morir. Nada más. Ellos manipularon el texto. Ellos trataron de cambiar el texto. Aquí está la miseria humana. La miseria de tratar de cambiar el versículo, aplicarle una interpretación, añadirle a la Biblia con tal de alcanzar sus propios propósitos. No hay una muestra de mayor miseria y de mayor extravío que cuando usted está frente a alguien que quiere manipular el texto bíblico a su favor para que usted haga lo que quiere. Salga corriendo. Aleje a ese tipo de personas. La gente que manipula un texto para que se cumpla su tradición, para que se cumpla su denominación, para que se cumplan sus intereses, es del diablo. Es miseria humana. ¿Usted puede bendecir al Señor? Lo segundo. Ellos querían hacer el pecado del adulterio el peor de los pecados. La tradición judía dice, un judío tiene que morir antes de cometer idolatría, asesinato o adulterio. Para ellos la tradición decía, esos tres pecados Dios no los perdona. Bueno, yo le tengo una noticia a los que son judíos. Aquí no hay ninguno, pero yo tuve muchos años trabajando en Maicao, así que me encontraba con muchos de ellos. De hecho, tengo entre mis contactos y seguidores en las redes a judíos. Hoy tengo que decirle algo al judío. Si usted está judío, debo decir lo siguiente. Jesucristo perdona el adulterio. Jesucristo perdona el asesinato. Jesucristo perdona la idolatría. Aquí está sentada gente perdonada por esos pecados. Alguien levante su mano y diga, he sido perdonado de esos pecados. Alguien diga, he sido perdonado por esos pecados. Aleluya. Aleluya. Ahora, ¿nota usted lo siguiente? Que hay personas que se relacionan con códigos de moral no bíblicos, pero siendo cristianos. Hay gente que pone una tabla de categoría de pecados. ¿Me escuchó? Hay gente que tolera una mentirilla, pero condena una estafa. Oh, eso no lo hace un cristiano. Pero una mentirilla, vaya y venga, pastor. Hay gente que condena el adulterio práctico sexual, pero no condena la codicia sexual. Hay gente que puede condenar, escuche esto, un enojo irrespetuoso. No condena un enojo irrespetuoso, pero sí condena una agresión irrespetuosa. Y ese tipo de categorías nos están haciendo daño a la fe cristiana. Porque la gente está pensando que nosotros estamos queriendo moralizarlos. Hermano, la iglesia de Cristo no va a moralizar este mundo. La iglesia de Cristo va a evangelizar a este mundo. Yo creo en la transformación de la naturaleza humana. Yo creo que Dios cambia, transforma y da un nuevo corazón. Pero mi mensaje no quiere decir deja de hacer lo malo. Mi mensaje es ven a Cristo y Él te cambiará. Él te transformará. Usted se equivoca cuando predica un evangelio de cambio de comportamiento
antes de predicar un evangelio de Salvador, de salvación y de transformación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alguien diga aleluya. Usted se equivoca. Nosotros, los cristianos bautistas, deberemos ser muy cuidadosos en no tratar de moralizar a quien evangelizamos. Nosotros queremos cristianizar con Cristo. Es decir, que la gente tenga un encuentro con Jesús y Jesús que rompa el corazón y lo haga de nuevo. Que Jesús rompa la mente y lo haga de nuevo. Es el mensaje que Dios nos está llamando a cumplir. Ahora, se tiene que considerar el adulterio como ¿qué? Versículo 3. Lea el versículo 3. Considere el adulterio bajo las siguientes consideraciones que la misma Biblia nos da. El adulterio está enérgicamente rechazado por Dios. Pero tan rechazado que la Biblia dice que si miras a una mujer o miras a un hombre, porque ellas también miran, mi hermano. Dile que de tu lado, ay, ay, ay. Voy a echar un poquito atrás, voy a echar un poquito atrás. Tanto que Jesucristo dice que cuando los hombres miran a la mujer y cuando las mujeres miran... No, ellas no miran. No, mi hermano, no miran. La Biblia dice que si lo haces para desearla en tu corazón, has adulterado. No hablamos de una práctica sexual. Hablamos de una intención sexual. Dile al que está a tu lado, la intención es pecado. Dilo de esta manera, la codicia es pecado. Dilo de esta manera, el deseo ilícito es pecado. Es incompatible a la naturaleza de Dios. Pero escuche bien, esa es la miseria humana. Porque aquí Jesucristo nos está mostrando de que el pecado no es una acción solamente. El pecado puede ser una intención. Es miseria humana. Cuando usted dice, no he hecho nada malo, pero tu corazón es una fábrica de intenciones pecaminosas. Es miseria. Está arruinado tu corazón. Si caminábamos en los pasillos de algunos corazones, el polvo saltaría a nuestros pies. El olor fétido de la hipocresía, de la mentira, de la falsedad, de la murmuración, de la falta de amor, haría el corazón hediondo. Ahora, usted y yo no lo percibimos de esa manera, pero hay uno que escudriña el corazón, hay uno que entiende las intenciones del corazón, hay uno que cuando habla contigo no habla desde tu lenguaje o desde tu lengua, sino que mira tu corazón. ¿Qué encuentra en los pasillos de tu corazón? ¿Qué encuentra en el sótano de tu corazón? Charles Spurgeon afirmó, no puedes pretender tener a Cristo en la sala de tu corazón y en el sótano de tu corazón tener el pecado. Hablo de regeneración, que no lo opera una religión, que no lo opera una iglesia. Hablo de la regeneración que opera Jesucristo el alfarero, Jesucristo el bondadoso Salvador. Esa es la miseria humana. Pero dije al principio que este es un pasaje de contrastes. Luz, tinieblas, cielo, tierra. Hijo de Dios, hijo del diablo. Libertad, esclavitud. Aquí hay algo más. Y es el contraste entre la miseria humana y la misericordia divina. No hay un pasaje en todo el Nuevo Testamento que me haga ver la misericordia de Dios como este. No hay un pasaje donde yo no encuentre tanta claridad de cómo Jesús trabaja con el pecado del miserable humano.
cómo nos ve, cómo nos habla y qué espera de nosotros. Permítame revisar el texto. Acompáñame, por favor. Ellos tenían una intención. Versículo 6. La intención era clara. Hay que hacerlo caer. Si él dice que la apedreen, primero, ya no podrá llamarse amigo de pecadores. Segundo, estaría avalando una práctica que ya había sido abolida hace mucho tiempo. Ya los judíos no apedreaban, ni mataban, ni aplicaban la pena capital a nadie. Tercero, era una potestad que solo tenía Roma porque Israel era una colonia, era una parte del Imperio Romano y la autonomía civil y judicial no la tenía para matar a nadie. Pero si decía que no, mi hermano, entonces se ponía en contra de la ley de Dios. Entonces no podía ser respetado como rabí. De hecho, la Biblia dice que de manera hipócrita, manipuladora y maldita, llegaron delante de Jesús y dijeron: maestro, maestro, pero no lo reconocían como maestro. Maestro para agradarlo, maestro para que derribe la defensa, maestro para que no esté prevenido. Pero sepa que Jesucristo no se va a dejar llevar por cómo lo llames. Jesucristo va a relacionarse contigo como te comportes. Lea el texto, por favor. La Biblia dice que ella fue sorprendida. La pregunta es, ¿con quién fue sorprendida? ¿Dónde está el varón? ¿Dónde está el que había pecado? Morris dice que tal vez ni siquiera había ocurrido el pecado. Lewell dice que si ocurrió el pecado y el hombre fue encontrado, a ellos no les interesaba que se hiciera justicia en la vida de las personas. A ellos les interesaba era hacer caer a Jesús. Así que dejaron ir al hombre. De alguna manera, ya nosotros vemos de que la miseria humana puede hacer una selección de juicio. Hay gente que puede tolerarle cosas malas a alguien porque tiene afecto, pero rechaza algo en otros porque no le cae bien. Miseria humana. Pero ¿cómo trabaja la misericordia de Dios? Lea conmigo lo siguiente. Señor, ¿y tú qué dices? Señor, ¿y tú qué dices? Tres cosas. Rápidamente, el tiempo no me da más. La pausa de Jesús. ¿Cómo podemos experimentar la misericordia de Dios? La pausa de Jesús. La Biblia dice que Jesús le escuchó. ¿Y qué hizo Jesús? Lea el versículo 6. ¿Qué hizo? Se inclinó. Vamos, permíteme dramatizarlo. Señor, ¿y tú qué dices? Ah, maestro, ¿y tú qué opinas? Papi, yo no soy juez ahora, yo soy salvador. Papi, yo soy lento para la ira, grande en misericordia. Papi, vine a salvar, no a condenar. La pausa divina. Lo que tú estás viendo que Dios está haciendo con otros se llama la paciencia de Dios. Señor, ¿hasta cuándo? Mi amado, la misericordia de Dios es grande. Y bien dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 7 en adelante, exactamente el 9, dice claramente que el Señor tiene paciencia para con nosotros. Es decir, la paciencia no es para con los de afuera. La paciencia es para con usted, que es cristiano. Amén. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dígalo conmigo, todos procedamos al arrepentimiento. Ellos le insistían: Señor, Señor, ¿tú qué dices?
yo veo a un Cristo paciente. La pausa de Cristo debió ser tensa, ¿sabe? El panadero decía, que diga algo que se me quema el pan. Vamos. Esos que eran simpatizantes de Cristo, pero que eran escribas, eran fariseos, recuerdan que les hablé de ellos, ¿verdad? Decían, ay, les está dando duro, ay, que no se levante, que no diga nada. La amiga de la que era adúltera decía, ay, Dios mío, que no la condene, que no la condene. Los padres de esa mujer, avergonzados que su hija estaba exhibida como indecente, sus lágrimas corrían. Ellos no sabían qué iba a pasar, la matará, la no matará. Pero quiero decirle algo, la misericordia de Dios es grande. Esa misma misericordia, paciencia y pausa tuvo con el joven rico. La Biblia dice que él le dijo al joven rico, guarda los mandamientos, vende todo y sígueme. Y dice la palabra de Dios que el joven rico se entristeció. Marcos capítulo 10 es el único evangelista que nos da esta frase. Cristo le miró y le amó. ¡Wow! Bendita sea la gloria de Dios. Jesús sabía que él no iba a obedecerle. Jesús sabía que él no se iba a desapegar de sus bienes, pero Jesús lo miró y lo amó. Plugger dice que la mujer, cada vez que alzaba la vista, se encontraba con miradas de juicio. Cada vez que alzaba la vista, se encontraba con miradas de señalamiento, de rechazo, de vergüenza. ¿Habrá habido algún momento en que esa mujer se cruzó con la mirada de Jesús? ¿Será que Jesús en algún momento le miró? Y yo me atrevo a decir que si Jesús le miró con amor. Le miró con compasión. La Biblia nos habla de la mirada de Cristo bajo tres consideraciones. Primera, Cristo cuando mira quiere salvar. Cristo cuando mira quiere romper cadenas. Cristo cuando mira quiere rescatar. Por eso la Biblia dice que cuando Pedro en su tercera negación escucha al gallo, mira y se encuentra con la mirada de Cristo. ¿Sabe cómo fue esa mirada? No fue una mirada, te lo dije. ¿Estás caído? ¿Cómo se diría? Yo te lo dije. Yo te lo dije. No. La mirada de Cristo fue tan tierna y amorosa que Pedro lloró amargamente. Perdóneme. Perdóneme. Pero siempre voy a escoger la misericordia de Dios que los beneficios de los hombres. David dijo, prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Mejor es la misericordia de Dios que la vida. Y no solamente vemos la pausa de Jesús, vemos la posición de Jesús. Versículo 6. ¿Cuál fue la posición física de Cristo? Se inclinó y empezó a escribir. Mire, voy a hacer referencia a dos cosas rápidamente, bíblicamente hablando, según los evangelios. Cuando Jesús enseñaba repetidamente, Mateo capítulo 5, versículo 2, Mateo capítulo 24, versículo 3 y otros pasajes más, nos muestra que Jesús se sentaba y les enseñaba. Ahora, eso de que se sentaba era la costumbre judía, la costumbre de rabinos, los maestros. Los rabinos se sentaban para enseñar. Si Jesús estuviera aquí, de hecho sí está, sino que no lo vemos. Jesús estuviera sentado enseñándonos, no de pie. Esto es muy occidental. Esto es muy de nosotros. Y sin micrófono, dice la pastora Miriam. Sentado. La posición de estar sentado era una posición de autoridad. Era una posición de dominio.
una posición de autoridad y de instrucción. Por eso usted encuentra en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel sentado y los discípulos alrededor. Jesucristo estaba en casa de Marta y María y dice la Biblia que sentado les enseñaba la palabra. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Jesucristo deja de ser maestro, capítulo 8, versículo 2, deja de enseñarles y se inclina. Yo no puedo ser indiferente a ese detalle. Ahora, los que me conocen hace muchos años saben que yo no soy nada alegórico. Yo no aprecio la enseñanza alegórica. Tampoco mi formación me lo permite. Yo tengo una maestría en teología dogmática, imagínense, en teología sistemática. Para mí es muy complicado hacer todo, hacer alegorías. Pero yo no puedo ser indiferente a una posición diciente que nos da la Biblia. Jesús se inclinó. Y yo no dejo de pensar, mi pastora Miriam, que Jesús siempre ha querido estar cerca de nosotros. Que Jesucristo se hizo hombre siendo Dios. Filipenses en el capítulo 2 dice que Él no se aferró ni se quedó siendo como Dios, sino que se despojó de sí mismo. Él tomó forma de hombre y en la condición de hombre hace otra cosa más, se humilla. No solo se humaniza, no solo se encarna, sino que estando encarnado se humilla. Llegaron los escribas, llegaron los fariseos, los que tenían el doctorado, la interpretación de la ley, los que eran reconocidos. Y él frente a ellos, frente a la rimbombancia religiosa, frente a la ostentosidad y suntuosidad de autoridad religiosa, se humilla. La posición de Cristo me dice que Él estaba más cerca de la pecadora que más cerca de ellos. Y voy a decirlo con el corazón en la mano. No veo a Cristo en muchos templos, pero siempre veo a Cristo entre los pecadores. No veo a Cristo en muchos púlpitos, pero veo a Cristo entre el pecado, entre el que está perdido, en el que está desobedeciendo, en el que está lejos. Cristo vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Alguien alabe a mi Señor Jesucristo. Lo veo más cerca a ella. Veo a mi Cristo más cerca al que se reconoce como pecador. Juan dice que esa mujer guardó silencio, el silencio de la vergüenza, el silencio del que no puede justificarse, el silencio del que no se defiende y acepta su pecado. Pero al lado estaba el abogado, el que tenía voz por ella. Porque cuando el hombre de Dios calla, Dios siempre hablará. Y cuando el hombre de Dios no se defiende, Dios siempre lo defenderá. Escúcheme lo siguiente. La Biblia dice que él escribía en tierra. Se ha dicho muchas cosas, pero yo me apego estrictamente a un punto, a un argumento. La palabra griega que se usa allí no es la palabra que se usa como escribir en toda la Biblia. De hecho, solo se usa aquí esa palabra. Y esa palabra debería ser traducida no como que escribía en la tierra, sino que escribía una sentencia y escribía las razones de esa sentencia. En otras palabras, mientras ellos esperaban que Jesús dijera apedréenla o no la apedreen, Jesucristo estaba escribiendo los pecados de ellos. Wilbur. Wilbur. Miriam, Ede. Nada más usted y yo somos pecadores, mi hermano.
No, hermana. No, tranquilo, no pasa. Tranquilo, el resto no, el resto es puro. El resto es de la multitud. Bueno, después que no sean escribas y fariseos no hay problema, hermano mío. Y hacer la lista de sus pecados. Y le insistían. Entonces de la pausa de Cristo pasó a la posición de Cristo. De la posición de Cristo pasa a las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo fueron 3 frases claras. El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Jesucristo no los acusó mientras ellas acusaban a la mujer. Jesucristo no los condenó mientras ellos sí condenaron a la mujer. Mi hermano, no es por lo que hayas hecho que no tengas autoridad para señalar un pecado. Es por lo que eres. ¿Me escuchó? Es por lo que eres. Dile al que está a tu lado, es lo que eres. El que de ustedes esté sin pecado. Amado, ¿quién está sin pecado entre nosotros? ¿Quién puede decir que no ha pecado de una manera? El afirmar que no hemos pecado ya demuestra que estamos en pecado. La Biblia dice que le hacemos a Él mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si alguno dice que no tiene pecado, le hace a Él mentiroso y la verdad no está en Él. ¿Ha pensado usted, mi hermano, que antes de tirar la piedra de la murmuración, la piedra del moralismo, la piedra de la descalificación, usted debería hacerle caso a su conciencia? ¿Acaso usted no escucha a su conciencia decirle, no levantes la mano? ¿Acaso usted no escucha a su conciencia decirle, no abras tu boca? Su conciencia no ha estado gritando, calla, tú mismo has pecado. ¿No escucha usted su conciencia decirle, tira la piedra, tira la lengua, señala si no has pecado? Amados, la tercera frase de Jesús es, mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Sí, porque eran religiosos, sí, porque eran hipócritas, sí, porque eran lo peor, sí, porque a veces dudaban de él, capítulo 7, sí, porque algunos sí lo apoyaban y otros no lo apoyaban, pero tenían conciencia. Y su conciencia les dijo, ustedes no pueden juzgar y condenar. Porque de los escribas y fariseos podemos decir lo que sea, pero tenían conciencia. Porque acusados por su conciencia, desde los más viejos hasta los más jóvenes. El pastor Arcesio me dijo una vez que se iban desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque entre más viejos más pecamos. Y si algunos de ustedes piensan que la calvicie y las canas nos están haciendo impecables, bueno, mi pastor Arcesio en teología arcesiana dice que entre más envejecemos, más conciencia tenemos de pecado. Y créame que mi pastor no se equivoca. Podían ser hipócritas, querían ponerle una trampa a Jesús, pero tenían conciencia. Hay algunos que son peores que los escribas y fariseos. No porque sean hipócritas, no porque cumplan religiones y tradiciones, es porque niegan su conciencia. Es porque endurecen su conciencia. Es porque no atienden su conciencia. Pablo dice que guardemos la buena conciencia. Pablo dice que los gentiles que están sin Dios
tienen su conciencia cauterizada. Debería ser nuestra conciencia una aliada de nuestra fe cristiana, una aliada de nuestro conducir. No deberíamos esperar que un mensaje nos confrontara. Debería ocurrir cada vez que leemos la Biblia, cada vez que entonamos un canto. Nuestra conciencia debería estar diciéndonos: vuelve a Cristo, confiesa tu pecado. Finalmente, en la palabra de Jesús, el Señor les da a ella un nuevo destino. Vete, no peques más. Vete. Mire, Jesucristo no la mandó a que a la vuelta de la esquina se reconciliara con el mozo, ¿oíste? Jesús la envió fortalecida, llena de Dios, con la experiencia más grande que había tenido. Estuve a punto de morir, merecía la muerte, merecía el rechazo, pero Él no me condenó. Él no me condenó. Si hay un mensaje que voy a decir esta mañana, es que Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. ¡Qué lindo el juez! ¡Qué lindo el juez diciendo, te salvo! ¡Qué lindo el juez diciendo, no te condeno! ¡Qué lindo el santo de los santos! El puro, el bendito, en el cual no hay en él tinieblas, diciendo, yo no te condeno. Y voy a decírselo a alguien, porque alguien necesita escucharlo esta mañana. Jesús te dice, ni yo te condeno.